Universidad Técnica Particular de Loja, área sociohumanística, carrera Derecho, proyecto de vinculación, prácticas preprofesionales. El tema que vamos a tratar hoy son garantías de los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en Ecuador. El objetivo de esta capacitación es sensibilizar y promover el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes en Ecuador como grupos de atención prioritaria. Grupos de atención prioritaria. ¿Qué son grupos de atención prioritaria? Son personas por condición de movilidad humana, edad, condición de discapacidad, diversidad sexual, pertenencia étnica, religión, te limitan el acceso al trabajo o estudios, te vulneran los derechos a la salud, al trabajo, a la educación. Derechos fundamentales son la protección jurídica por el Estado como facultad que tenemos de exigir a aquellos que establece a nuestro favor. Son garantizados dentro de la Constitución del Ecuador. Son derechos inviolables, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables. Dentro de la Constitución, artículo 1, el Ecuador es un país, un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Artículo 11. Ejercer, promover, exigir y garantizar su cumplimiento. Todas las personas son iguales y gozarán los mismos derechos, los mismos deberes y las mismas oportunidades sin discriminación ninguna. Como estamos hablando de los jóvenes, en el artículo 39 de la Constitución, el Estado garantizará los derechos a las jóvenes y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, instituciones y recursos que asegure y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. También son consideradas jóvenes en las Naciones Unidas entre 16 y 24 años de edad. En la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes de 15 a 24 años de edad. En la Ley de Juventud del Ecuador, en el artículo 1, reconoce que las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los que ya existe en el sistema jurídico. Considera a las personas jóvenes comprendidas entre 18 hasta 29 años de edad. Tenemos las normativas de los derechos de los jóvenes. Tenemos algunos derechos. Aquí he citado las más importantes, los más prioritarios, como es la cultura y la ciencia. En el artículo 377, el Sistema Nacional de la Cultura tiene como finalidad para fortalecer la identidad nacional, proteger y promover la diversidad de expresiones culturales, también para incentivar las creaciones artísticas, la producción, la difusión, la distribución, el disfrute de los bienes de servicios culturales. También tenemos otro normativo, otro derecho que es la educación. Artículo 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y debe ser ineludible, inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria en el poder público, una política pública y una inversión estatal
que debe ser garantizada a la igualdad, a la inclusión social y a la condición indispensable para el buen vivir. Tenemos otro derecho que es la salud. En el artículo 32, la salud es un derecho también dentro de la Constitución, el Estado los garantiza, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, a la alimentación, la educación física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. En el artículo 1, políticas públicas, que son la Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos, la otra Política Nacional de Investigación para la Salud. Derecho al trabajo, artículo 33. También habla, el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de realización personal a base de la economía. El Estado también garantiza a las personas trabajadoras en el pleno respeto a la dignidad, como vida decorosa, remuneraciones, redistribución justa, desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido y aceptado. También en el trabajo, la ley orgánica para la promoción del trabajo juvenil y la cesantía de empleo, artículo 34.1. Habla el contrato de trabajo joven. Es un convenio por la cual se vincula laboralmente a una persona joven comprometida desde 18 hasta 21 años de edad, con la finalidad de que de impulsar un empleo joven en relación a la dependencia, condiciones justas y dignas, a fin de garantizar el primer empleo y la promoción de las habilidades y conocimientos. Mi primer empleo, el gobierno lanzó el programa Mi Primer Empleo con la finalidad de promover condiciones dignas, de igualdad de oportunidades, que potencien las capacidades y conocimientos mediante la ubicación de los jóvenes pertenecientes a las instituciones de educación superiores, como pueden ser las pasantías de sectores públicos y privados, prácticas preprofesionales, con la finalidad de brindar la experiencia profesional. Porque muchas de las veces no ha sido respetado. Por ejemplo, en el trabajo siempre pide la experiencia. Los jóvenes, tanto profesionales y si es que una institución pública, tanto privada, no permite ingresar a los jóvenes, es imposible que ellos tengan la experiencia. Están vulnerando nuestros derechos como jóvenes. También tenemos otro derecho que es la participación. En el artículo 61 habla: los ecuatorianos y las ecuatorianas gozan de los derechos de elegir y ser elegido, de participar en los asuntos de poder público, de interés público, de presentar proyectos de iniciativa, a ser consultados, a ser valorados, a ser partícipes en las tomas de decisiones, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato que ha conferido a las autoridades de elección popular. También es un derecho donde los jóvenes tienen derecho a ser partícipes en las tomas de decisiones, en ser parte de los proyectos en las políticas públicas. Tenemos las políticas públicas. La participación juvenil es importante para la organización crítica
protagónica de la vida social, así también la realización individual y colectiva de un proyecto de comunidad y el fortalecimiento de procesos de integración, transformación y comunicación. Otra normativa de los derechos es la justicia. Artículo 1. El Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma república y se gobierna de una manera descentralizada. La problemática en la sociedad que enfrentan los jóvenes. Muchas de las veces cuando vulneran los derechos como es la educación, la salud, la participación, el trabajo, los jóvenes se enfrentan a diferentes necesidades sociales y problemáticas. Al resolver depende de una situación global y en diferentes ámbitos, tanto en lo social, cultural y económico. La problemática en nuestra sociedad es el desempleo juvenil, la delincuencia juvenil, el alcoholismo, la drogadicción, falta de oportunidades, el acceso a la educación es un problema que preocupa a los jóvenes. El desempleo en la mayoría de los jóvenes no tienen empleo. La delincuencia a través de la pobreza, alta falta de oportunidades, en consecuencia de todos esos factores, también los jóvenes se apuntan a la delincuencia. También al alcoholismo, a la drogadicción. ¿Por qué? Por falta de oportunidades. Porque el Estado no nos garantiza en la Constitución, nos dice que el Estado nos garantiza la salud, la educación, lo que es del buen vivir, pero lamentablemente en nuestro país no nos abarca todo eso. Hay mucho desempleo, hay muchas trabas al acceder a la educación, no hay oportunidades, pide experiencia. En muchos casos hay sectores que no les toman a los jóvenes en las tomas de decisiones, no les hacen partícipes. Lastimosamente, son problemáticas más comunes de preocupación en la situación actual. Tenemos leyes secundarias que nos garantiza, que nos abarca Ley de la Juventud, Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley Orgánica Electoral, Ley Orgánica de Prevención Integral Fenómeno Socioeconómico y Drogas. Tenemos políticas públicas. Políticas públicas, el Estado debe garantizar, debe impulsar estas políticas públicas como la Dirección Nacional de la Juventud, Plan Nacional de Derechos Humanos, Impulso Joven, Mi Primer Empleo, Plan de Desarrollo 2017-2021. También tenemos los instrumentos internacionales. Invención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, Tratados Internacionales del Derecho de la Juventud, Convenio de Coopera Jóvenes, Cooperación Internacional al Desarrollo, Pacto Interamericano de la Juventud, Declaración de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Agenda 2030, Convenio de Cooperación Internacional entre Organizaciones de Estados Americanos y los Derechos Internacional. Son todos estos instrumentos internacionales también tratan de fortalecer para no vulnerar los derechos de los jóvenes. Como conclusiones, el Estado debe fortalecer políticas públicas de los jóvenes, plasmando en el impacto social, político, económico, como lo garantiza la Constitución. ¿Sí? Debe formar a través de instituciones públicas y privadas para garantizar
buscando las políticas públicas en la educación, en la salud, ¿sí? Sensibilización y difusión de los derechos involucrando en la participación activa como jóvenes actores estratégicos en el desarrollo del país, con ideas claras, innovadoras, participativas, generando espacios de inclusión, no de exclusión, ¿sí? Como jóvenes, plantear a los gobiernos propuestas que den cumplimiento a los derechos para promover su desarrollo integral, garantizando la educación, la salud, trabajo, derechos de vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, etc. Lastimosamente, a pesar de haber la normativa a favor de los jóvenes más vulnerados, hay discriminación, hay violencia, desigualdad de oportunidades, falta de oportunidades, ¿sí? Y es muy importante analizar, profundizar como jóvenes, plantear políticas o plantear propuestas eh, para, para que nos respeten los derechos, para hacer cumplir los derechos. Existe normas, existe derechos que están en la Constitución, en las leyes, en la legislación ecuatoriana, pero lastimosamente no, por la situación del país, por los gobiernos de turno o por la corrupción, como que están vulnerando a nuestros jóvenes. Y a consecuencia de esa vulneración, a consecuencia de falta de oportunidades, a consecuencia de falta de empleo, eh, la mayoría de los jóvenes día a día están, digamos, buscan un camino eh, a las drogas, a una vida fácil, a la delincuencia, al robo, toda clase de delitos perjudican a nuestros jóvenes. ¿Sí? Bueno, eso es, hemos hablado sobre derechos de nuestros jóvenes. Gracias, muy amable, gracias.